Soy la madre de la novia. Y me sentaron detrás de su instructora de yoga. Mi nombre estaba mal escrito en la tarjeta de sitio. Mi champán favorito había sido reemplazado por un vino orgánico de moda. Y cuando mi hija se giró hacia el camarero y dijo: «El servicio come en la cocina», no estaba mirando a mi asistente. Me estaba mirando a través de mí, como si ya estuviera muerta antes incluso de haberse puesto el velo. ¿Alguna vez te has sentado en la boda de tu propio hijo o hija y te has dado cuenta de que no eras más que un accesorio para la foto? Tardé 30 años en construir un imperio. Y en los 3 minutos que siguieron a su comentario, recuperé todo mi poder. ¿Cómo crees que reaccioné, Espera? Te lo contaré todo. Pero primero dejad un comentario si alguna vez habéis tenido un hijo que intentó borraros mientras aún respirabais. Mi nombre es Rosario Serrano. Tengo 74 años. Fundé una firma de diseño de interiores en 1984, cuando el mundo pensaba que el lugar de una mujer era elegir cortinas y quedarse en el asiento del copiloto. Crié a una hija, Sofía. Le puse el nombre en honor a una seda italiana que usé para la primera butaca que vendía un parador en Andalucía. Esa niña es la novia de hoy. Y yo soy la mujer detrás de esta boda. No en el sentido de madre de la novia que todos suponen. Soy quien diseñó la finca entera donde se celebra esta boda. Quien patrocinó casi todos los arreglos florales, el sistema de sonido y la iluminación. Y por supuesto la que puso por primera vez el nombre Serrano en el logo de la empresa, que ahora está impreso en cada una de las servilletas aquí presentes. Y sin embargo en la tarjeta de sitio me habían puesto como Sera Rosa Serrán. No fue una errata, no fue un error, fue una elección. No dije nada. Aprendí esa lección hace mucho tiempo. Cuanto mayor se hace una mujer, menos errores se le permiten cometer. Pero por esa misma razón, cuando guardas silencio en el momento justo, ese silencio pesa más que un trueno. Entré en la zona de recepción para buscar mi asiento. Un miembro del personal me guió hasta la 3ª fila. Delante de mí estaba la fila reservada para la familia de la novia. Un grupo al que al parecer ya no pertenecía. El primer asiento era para la instructora de yoga personal de Sofía, una mujer alta y rubia, que una vez calificó mi estilo de demasiado tradicional durante una reunión de marca. También me fijé en mi copa de champán. Tengo un favorito, un Brut de Reims, no demasiado dulce. Pero hoy el camarero me informó: la novia ha pedido que solo sirvamos vino orgánico de La Rioja, nada de champán industrial. Miré de cerca la etiqueta de la botella. Era una marca que la propia Sofía se había descartado una vez como demasiado ligero para beber, pero bueno para subir a Instagram. Nunca pensé que una fiesta pudiera ser tan fría como para hacerte tiritar con 25 grados. Todavía no estaba enfadada. No, de verdad. No hasta ese momento. Estaba de pie junto al buffet no para coger comida, sino porque disfrutaba admirando la vajilla de porcelana en tono crema que una vez recomendé al fabricante diseñar en exclusiva para esta finca. Recuerdo haber elegido yo misma el esmalte. Un joven camarero pasó con una bandeja de canapés. Y fue entonces cuando mi hija Sofía, con su vestido blanco de pedrería francesa, hecho a mano, levantó la vista, sonrió y dijo lo suficientemente alto para que la mesa de al lado la oyera: «El servicio come en la cocina». No gritó, pero fue lo bastante alto para que los que nos rodeaban, los directores ejecutivos, las esposas de la alta sociedad, con vestidos de diseñador, los amigos de Nueva York, giraran la cabeza. No estaba mirando a Marta, mi asistente, desde hace 32 años.
Su mirada pasó de largo. Me atravesó, como si yo fuera un jarrón de cristal mal colocado en la mesa del buffet. 1 segundo. 2. La mesa se quedó en silencio. Unos pocos ofrecieron sonrisas tensas y forzadas. Otros tomaron un sorbo de su vino. Una invitada se quedó mirando su plato como si intentara esconderse dentro de su tosta de queso de cabra. Y yo me erguí. Me concentré en el vaso de agua que tenía en la mano. Sin vino, sin aturdimiento. Solo el sabor seco y amargo de una verdad que había intentado negar durante años. No me volví hacia Marta. Sabía que si la miraba ella lo entendería y se sentiría herida. Simplemente le puse una mano en el hombro con suavidad, de la manera en que una madre toca a su hija cuando un apretón tranquilizador es todo lo que puede ofrecer. Nos sentamos en nuestra mesa. Un pariente de Gregorio, el prometido de Sofía, pasó por nuestro lado. Le oí susurrar a su mujer mientras recorría la sala con la mirada: ¿dónde está la madre de la novia? Pensé que había fallecido. Oí cada palabra. Fue como si el aire se enrareciera solo para que la frase pudiera encontrarme. Saqué mi móvil. En silencio. Salí del salón de recepciones y caminé por el sendero de pizarra que yo había insistido en conservar porque tiene historia, es del siglo XIX. En aquel entonces pensé, si algo tiene historia, debe ser preservado. Pero estaba equivocada. A veces las cosas con historia también pueden ser repudiadas. Caminé hasta el fondo del jardín donde la glicina morada estaba en plena floración. El aroma a lavanda se mezclaba con la brisa marina. Marqué el número de Víctor, mi abogado. Contestó al segundo tono. Mi voz era perfectamente firme. Cancela los 30 millones. Víctor hizo una pausa. ¿Estás segura? No hacen falta razones. Solo firma. No hizo más preguntas. Por eso confío en él. Colgué. Me quedé allí entre las lavandas, mi móvil todavía en la mano, y por primera vez en esa fiesta me sentí ligera. No porque me hubiera vengado, sino porque acababa de cortar un cordón que pensé que estaba destinada a sostener para siempre, simplemente porque llevaba la etiqueta de madre. Sofía planeaba anunciar su nuevo proyecto esta noche, Serrano Grant Interiores Globales, la nueva generación. Pero no hay nueva generación sin capital inicial. Y el mayor capital que le di nunca fue el dinero. Fue mi confianza. Y hoy la he recuperado. Salí del jardín después de mi llamada con Víctor. El atardecer comenzaba a caer. El aroma a lavanda se mezclaba con el olor húmedo y amaderado del sendero de pizarra que yo misma había seleccionado años atrás. Las piedras ahora tenían un poco de musgo aferrado a sus bordes, como si ellas también estuvieran envejeciendo conmigo. Me senté en un clásico banco de forja, mi mano todavía sosteniendo el teléfono desbloqueado. La pantalla mostraba la llamada finalizada a Víctor Langle. 2 minutos 18 segundos. 2 minutos. Eso es todo lo que se necesitó para borrar 30 años de construcción. O quizás fueron 2 minutos para reclamarlo de vuelta. Me recliné y cerré los ojos. Y entonces un recuerdo tiró de mí. A principios de los 80 vivía en un apartamento de una habitación en el oeste de Madrid. Sofía solo tenía 3 años. La cocina era diminuta, lo justo para una mesa plegable donde extendía mis planos. De día trabajaba para una firma de diseño dirigida por 3 hombres. Me llamaban la chica de las telas, nunca la diseñadora de espacios. De noche trabajaba en mis propios diseños. Mi brazo izquierdo sostenía una Sofía dormida en un fular contra mi pecho,
Mi mano derecha dibujaba con un lápiz a veces, usando el codo para guiar la regla cuando me dolía la muñeca. Recuerdo haber pegado una nota en la pared: si no te abren la puerta, construye tu propia llave. Nunca me vi como una persona débil, pero un día casi rompí a llorar. Un cliente amigo de mi jefe miró el mood board que había preparado y dijo: «¿Podrías pasarle esto a una estilista más joven? Tu cara no encaja con la marca». Sonreí, esa clase de sonrisa de labios apretados que pones cuando sabes que no puedes permitirte mostrar tu decepción. Esa noche llegué a casa, le preparé a Sofía un chocolate a la taza y puse la emisora de jazz. Mientras recogía mis herramientas, ella se subió a una silla y me puso un trozo de papel en la mano. Había dibujado un logo, una S, estilizada dentro del marco de una casa con una lámpara de araña encima. Debajo, con un torpe trazo de cera rosa, había escrito: «Mamá es una maga». He guardado ese dibujo hasta el día de hoy. Sofía solía ser mi pequeña sombra siguiéndome a todas partes. Se sentaba en mi taller haciendo vestidos para sus muñecas con retales de tela. Imitaba la forma en que yo sostenía las muestras de color y decía: «Cuando sea mayor yo seré la jefa y tú podrás seguir haciendo la magia». Pensé que nada podría cambiar ese tipo de amor. Pero algunas cosas cambian más rápido de lo que podrías imaginar. Cuando Sofía fue a la universidad, eligió estudiar empresariales, no diseño. No me opuse. Dijo que quería aprender gestión para llevar la marca de mamá a nivel mundial. La creí. Le creí tanto que cuando dijo que necesitaba capital para lanzar una pequeña filial independiente centrada en mobiliario de estilo de vida, hipotequé una de mis propiedades para ayudarla a empezar. No interferí. Solo le proporcioné parte del personal inicial, le presenté a algunos proveedores y a un contable jefe de mi confianza. El proyecto duró 9 meses antes de fracasar. Pedidos tardíos, errores logísticos, marketing. Equivocado. Finalmente Sofía me llamó a su oficina una tarde de abril y dijo: «Mamá, si no te hubieras metido tanto desde el principio, quizá habría encontrado mi propio camino». Recuerdo haberme quedado sentada en silencio durante un largo rato. Miré alrededor de la oficina que había alquilado, donde el jarrón de cerámica que le había regalado para la inauguración todavía estaba. Solo asentí. «Tienes razón. Lo siento. No pensaba que estuviera equivocada. Pero no quería herirla más de lo que ya estaba. Y a veces una disculpa es solo una forma de proteger un hilo frágil». Pensé que las cosas mejorarían después de eso. Hasta la gala del 25 aniversario de la empresa. Sofía dio el discurso principal. Llevaba un traje de pantalón color crema, el pelo recogido pulcramente, su voz resonando con confianza a través del micrófono. Rosario Serrano es un icono del diseño sostenible, una mujer que nunca siguió las tendencias porque ella las creaba. Los invitados aplaudieron. Yo también aplaudí. Pero lo vi claramente, no dijo «mi madre». No dijo «mi mamá es la que...». Fue Rosario Serrano. Como si yo fuera una figura histórica en un libro de texto. Esa noche el presentador preguntó en broma: «¿Te gustaría invitar a tu madre al escenario contigo?». Sofía respondió con soltura: «Esta noche es para la nueva generación. Mi madre prefiere mantenerse alejada de los focos». No prefiero mantenerme alejada de los focos. Simplemente creo que la luz debe ser para quienes la merecen. Esta noche, de pie junto a los arbustos de lavanda después de esa llamada de 2 minutos y 18 segundos, no me sentí tan triste como pensé que estaría. Lo que dolía no era que escribieran mal mi nombre, que me sentaran detrás de una instructora de yoga u olvidaran mencionarme en el discurso.
Lo que dolía era darme cuenta de que la niña que una vez me llamó Maga, ahora solo me llamaba por el nombre impreso en el embalaje. Y tal vez incluso me veía como un producto derivado. No la culpo. De verdad que no. Solo estoy empezando a recordar quién soy. Y creo que es hora de escribir el próximo capítulo 1 en el que ya no sea mi propia sombra. No sé por qué me desperté tan temprano ese día. El cielo apenas comenzaba a clarear, las olas aún rompían suavemente contra los cimientos de la finca y el aroma de la glicina colgante todavía se aferraba al cuello de mi camisón. Preparé una taza de té negro y abrí mi tableta. Solo pretendía leer mis correos como de costumbre, pero había una notificación en la bandeja de entrada del sistema de seguridad interno de la finca, algo que no había tocado en 2 años, desde que le entregué las tareas operativas a Sofía. Código de seguridad activado. Cámara acorazada 1. Usuario Coord. Eventos externos. Marca de tiempo. 2 días antes de la boda. 23:42 H. Mi corazón dio un vuelco. La cámara 1 es donde guardo las reliquias familiares, el anillo de zafiros de 3 generaciones, el broche de perlas florentinas de mi bisabuela, algunos recuerdos de valor incalculable. Nadie tiene el código excepto yo, Marta, y... sí, Elena. Le pedí a Elena que viniera a mi estudio. Llegó con su habitual chaqueta de punto verde musgo, sus ojos sin arrugas, su pelo recogido apresuradamente. Pero era astuta. No tuve que pedirlo 2 veces. Sacó el registro de acceso. El nombre de usuario pertenecía al organizador del evento, pero la nota interna decía claramente: por directiva de la novia. No me sorprendió. Es extraño, a mi edad solo sentí tristeza. Esa tarde le pedí más detalles a Marta. Marta es la gobernanta de la finca y la mujer que vio crecer a Sofía corriendo por estos pasillos con crema de mantequilla en la cara. No habla mucho, pero siempre guarda lo que hay que guardar, documentos, llaves. Y la verdad, dudó y luego dijo: el organizador presentó un formulario de autorización temporal firmado por Rosario Serrano. Pero la firma parecía un poco extraña, así que guardé una fotocopia. Miré el papel. La firma no era mi caligrafía habitual, pero sabía que Sofía tenía una copia escaneada de mi firma en una carpeta para proyectos de medios. No soy ingenua. Le dije a Marta: guarda la fotocopia y no digas una palabra. No levanté la voz. Esperé. Y quería verlo con mis propios ojos. El día de la boda, después de la ceremonia y antes de la recepción, envié a Elena a la suite nupcial. No le pregunté si se sentía cómoda con la tarea. Solo dije: lleva puesto algo que no le pertenece. Elena fue. No mucho después me contó lo que pasó. Sofía está pie, esa paradisa que pie, frente al espejo. El vestido de novia le quedaba perfecto. La luz del sol que entraba por la ventana atrapaba el zafiro de su mano, haciéndolo brillar con su característico azul profundo. El broche de perlas estaba prendido en su recogido cada mechón, sujeto por la laca invisible de un estilista. Todo era perfecto, excepto por ese pequeño detalle. Elena entró, sin llamar, sin carraspear. Sofía se giró y la vio. Elena, podrías decirle al personal que los arreglos florales de la entrada están un poco torcidos. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio la bolsa de terciopelo gris en la mano de Elena. Elena abrió la bolsa. La señora Serrano me ha pedido que recupere todas las reliquias familiares que se están utilizando sin su consentimiento. Sofía se estremeció.
pero luego, como por instinto mediático, rompió a llorar. Lágrimas de verdad, un labio tembloroso. Su asistente personal que estaba cerca empezó a sudar. No entiendo. ¿Por qué haría mamá esto el día de mi boda? 2 estilistas todavía estaban en la habitación. Una sostenía un rizador. La otra ajustaba la espalda del vestido. Elena les pidió que salieran. La asistente intentó intervenir, pero Elena dijo: «Esta pieza está en el registro del seguro interno de la familia Serrano. Nadie tiene permiso para retenerla durante la noche, excepto la heredera oficial. Y usted todavía no es la heredera». Abajo yo estaba sentada en mi lugar favorito de la finca, la silla de mimbre, frente a la ventana redonda que daba al jardín. Había elegido este sitio para que los invitados pudieran ver las bugambillas mientras esperaban a que les mostraran sus habitaciones. Hoy solo estaba allí sentada, en calma. Elena bajó. Me entregó la bolsa de terciopelo. Dentro el anillo de zafiros de 3 generaciones seguía frío como una piedra contra mi piel. Me lo deslicé de nuevo en el dedo. Lo único para lo que no necesitaba el permiso de nadie. En menos de 1 hora recibí noticias. Gregorio había contactado a su equipo de relaciones públicas. Estaban trabajando con un periodista de sociedad que ya había cubierto una historia sobre una madre de la novia comportándose de forma errática en otra boda. 1 hora después vi una breve alerta de noticias en mi móvil. Fuentes internas informan: la madre de la novia muestra signos de inestabilidad emocional justo antes de la ceremonia. Apagué el móvil. No reaccioné. No refuté nada. He aprendido que la persona con poder real no necesita apresurarse a limpiar su nombre. Solo necesita esperar. Un poco más tarde, Sofía pasó a mi lado en la recepción. Tenía los ojos secos. El broche de perlas había desaparecido de su pelo. El anillo de zafiros había desaparecido de su mano. No se detuvo. Solo giró la cabeza por un segundo. Yo no me levanté. Solo dije lo suficientemente alto para que ella lo oyera que esto no son joyas. Es el derecho a contar la historia. ¿Preguntas si tenía el corazón roto? Sí, pero no por la pérdida. Fue por darme cuenta de que algunas personas tomarán prestada la apariencia de una familia sin entender que el legado no se guarda en una caja fuerte. Se guarda en la forma en que tratas a la persona que lo construyó. La mañana después de la boda me desperté a las 6. No por insomnio, sino porque había dormido lo suficiente. Fue extraño. Hacía mucho tiempo que no tenía un sueño sin sueños, sin problemas, libre de imágenes de fiestas, diseños inacabados o el zumbido de un teléfono en el bolsillo de mi traje. Hice café con la cafetera antigua, de esas que requieren que viertas el agua a mano y presiones el filtro. Nunca me gustaron las cafeteras inteligentes que favorecía Sofía, donde un botón podía producir 5 tipos diferentes de café. Para mí el café solo necesita una cosa: honestidad. Igual que la persona que lo hace. Me senté en el pequeño comedor en la esquina de la finca. La luz de la mañana entraba a raudales sobre la mesa de roble, donde mi hija y yo habíamos esbozado una vez los primeros planos para la sala de exposiciones de Serrano en 1997. Ahora era la Galería Conceptual Serrano Grant. Mi nombre había sido relegado al final del letrero en una fuente más pequeña que la línea que describía el horario de apertura. Abrí mi correo electrónico. Había un nuevo mensaje de Sofía. No había un buenos días, mamá. No había un gracias. Solo el asunto: redocumentos de dirección de marca. Lo leí con atención. El documento adjunto era una propuesta para ajustar el logo.
La línea, fundado por Rosario Serrano, debía ser reemplazada por inspirado en la tradición familiar. La niña que una vez dibujó un logo torpe en una cartulina rosa, ahora intentaba redefinirme como una inspiración. No abrí el archivo. No estaba enfadada. Simplemente vi más claramente que nunca que esto ya no se trataba de gustos o estilos. Esto era una toma de control. No con cuchillos y tenedores, sino con papeleo. A las 9:30 entré en el despacho de Víctor. El mismo escritorio de nogal, las pilas ordenadas de documentos, la taza humeante de té de menta. Levantó la vista sin decir nada. Sus ojos se entrecerraron ligeramente como si esperara que yo confirmara lo que ambos ya sabíamos. «Empieza», dije. En silencio, sin dejar rastro. Víctor asintió. Mientras abría su portátil miré por la ventana. El arce de fuera estaba cambiando sus hojas por 38ª vez desde que firmé por primera vez los papeles de constitución de la empresa. El primer movimiento fue revocar la autoridad de firma dual de Sofía en el sistema financiero de Serrano Holdings. A partir de ahora, cualquier transacción superior a 5.000 euros requeriría la aprobación directa mía o de Víctor. El segundo fue congelar todas las transacciones relacionadas con la boda, incluido el regalo de más de 100.000 euros que Sofía Puertas había reclamado del antiguo fondo filantrópico, un fondo que yo establecí para proporcionar becas a estudiantes de diseño, no para comprar manteles italianos tejidos a mano. Solicité que se enviara un memorando a toda la junta directiva. Con efecto a partir del 1 de junio, Sofía Serrano Grant ya no tenía la autoridad para aprobar proyectos de diseño medios o personal bajo el nombre corporativo. Todas las propuestas debían ser redirigidas al departamento legal para su revisión. Le dije a Víctor: hazlo como si cortaras el suministro de agua. En silencio. Pero la vida se vuelve imposible sin él. Esa tarde, mientras estaba sentada en el balcón de arriba con vistas a las bugambillas que yo misma había plantado, mi teléfono vibró. Un mensaje de Gregorio. Si necesitas ayuda con la estrategia digital o las relaciones públicas, estaré encantado de proponer una vía de avance neutral. Lo leí 2 veces. Una parte de mí quería reír. La otra parte simplemente se sentía vacía. Gregorio era el tipo de hombre que hablaba con palabras filtradas a través de 3 capas de asesores. Neutral, en su boca significaba ventajoso para nosotros. Significaba nosotros mantenemos nuestra posición y tú mantienes tu imagen. Respondí con una sola frase. Mi hija no necesita neutralidad. Necesita límites. No recibí respuesta. Esa noche Elena me trajo un informe financiero preliminar después de los ajustes. Sofía Mataki había solicitado un nuevo presupuesto de medios sin una firma válida. Los fondos eran para una campaña titulada La próxima generación, un nuevo legado. Miré la partida, mi dedo se detuvo por un momento. Un nuevo legado. 2 simples palabras. Pero si no tienes cuidado se convierten en una forma de borrar el antiguo. Cerré la carpeta y la coloqué en la estantería. Esa noche me senté en la sala de lectura, una lámpara amarilla, proyectando un cálido resplandor sobre el escritorio. Marta me trajo una taza de té de canela y naranja. No preguntó, simplemente la dejó suavemente y se quedó en silencio. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era débil, pero tampoco era joven. Su piel estaba más arrugada, sus hombros ligeramente encorvados. Pero sus ojos seguían siendo los míos. Y lo supe, todavía tenía tiempo suficiente
para elegir quién llevaría la llama, en lugar de dejar que me la arrebataran. Fue la primera vez que me permití hacer una pregunta que siempre había evitado. Si Sofía no puede continuar, entonces, ¿quién? No suelo subir a la planta de arriba por la noche. Desde que volví a mudarme a la finca principal hace unos años, me he quedado en la planta baja mi estudio, la biblioteca, la cocina y el dormitorio, con vistas al jardín trasero. La planta de arriba ahora pertenecía casi exclusivamente a Sofía y Gregorio cuando venían de visita o a los invitados de fin de semana. Sofía una vez la llamó en broma el nivel superior de rejuvenecimiento de marca. Pero esa noche había olvidado mi chal. Una brisa marina se coló por el pasillo provocándome un escalofrío. Subí lentamente pisando cada uno de los robustos escalones de madera. Las tenues luces del pasillo proyectaban reflejos borrosos a lo largo de la pared de fotos familiares. Al pasar por la habitación al final del pasillo, mi antigua sala de lectura, ahora la sala de estrategia, de Sofía, vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Y entonces oí la voz de Gregorio. «Tenemos que movernos rápido. Todavía está lúcida, pero todo el mundo se confunde con el tiempo. Necesitamos un informe médico». Me quedé helada. Mi corazón no se aceleró, pero sentí los pies como si estuvieran sumergidos en agua helada. Luego vino la voz de Sofía, más baja de lo habitual, como si estuviera en un bar, no en una reunión. «Solo hace falta una vez. Que se equivoque con una fecha. Que olvide el nombre de alguien. Eso es suficiente para convencer a un juez para la incapacitación». Una pausa. El sonido de agua sirviéndose. El tintineo de vasos. Estaban discutiendo esto como si yo ya no viviera en esta casa, como si fuera una propiedad sobre la que estaban negociando el control. Retrocedí, en silencio, sin hacer ruido, sin temblar, sin lágrimas. Pensé que estaba preparada para cualquier cosa, pero nunca imaginé que oiría a mi propia hija conspirar sobre cómo despojarme legalmente de mi autonomía, todo, porque algún día podría olvidar el nombre de alguien. Regresé a mi habitación cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Me senté en el banco a los pies de mi cama. Todo estaba en su sitio, la tetera, los marcos de fotos, un libro a medio leer. Pero mi mundo interior había girado sobre su eje. Abrí un cajón. Debajo de una caja de té estaba la vieja grabadora digital que Elena me había dado. Me había dicho: «Podría ser bonito grabar algunas cosas para Clara más adelante». Clara, mi nieta, no la hija de Sofía. Encendí el dispositivo. La pálida pantalla azul se iluminó. Pulsé el botón rojo. Hora 22:46. Fecha 27 de mayo. Lugar: segunda planta de la finca principal, Serrano Pasillo Este. Asunto: una conversación entre mi hija, Sofía Serrano Grant, y su marido Gregorio Grant. Hablé despacio, con claridad. Mi voz no tembló. Relaté la conversación palabra por palabra. La grabé con una voz monótona, sin emoción, como si estuviera leyendo un contrato. Cuando terminé, guardé el archivo nombrándolo «En caso de que yo desaparezca, 01». Me senté en silencio durante unos segundos, luego tomé un bolígrafo y firmé una breve transcripción manuscrita. Elena llegó en 10 minutos. No hizo preguntas, solo firmó como testigo. A la mañana siguiente llevé la grabación al despacho de Víctor. No se sorprendió. Solo me miró más tiempo de lo habitual. «¿Es esto un testimonio para una situación concreta?», preguntó. «Todavía no, pero quiero que conste en acta, por si ya no se me permite hablar. Rosario,
¿De verdad crees que llegará tan lejos? Miré por la ventana de cristal. El arce seguía allí, pero una de sus ramas había perdido las hojas en pleno verano. No lo sé, pero ya no tengo el lujo de pensar en pequeño. Víctor puso su mano sobre la grabadora. Haré que esto se selle y se introduzca en nuestro sistema de contingencia legal. Este documento cumple con los requisitos para ser un acta notarial de manifestaciones, en previsión de una futura incapacidad. Asentí. Me levanté. Al girarme para irme dije casi para mí misma: el día que tu hija planea tu incapacitación es el día que tienes que aprender a proteger la verdad, con la ley. Esa noche cené sola. Una ensalada de remolacha asada y salmón a la plancha. Marta me la subió como de costumbre con una rodaja de limón y un trozo de pan de maíz crujiente. Comí cada bocado, no porque estuviera delicioso, sino porque sabía que necesitaba mis fuerzas. Esta batalla no se libraba con espadas. Se libraba con papel, firmas y un silencio preciso. Antes de acostarme encendí la grabadora una vez más. No para capturar una conspiración, sino para grabar un mensaje que quería que Clara oyera si alguna vez tenía edad suficiente para preguntar: la verdad no es ruidosa, Clara. Solo necesita ser registrada. Y a nadie se le debe permitir reescribirla para su propio beneficio. Dejé el dispositivo sobre la mesa, apagué la luz y por primera vez en meses no soñé nada en absoluto. No sé cuándo se tomó la fotografía. Quizás fue la mañana después de la boda, mientras estaba sentada bajo el emparrado de bugambillas sosteniendo un viejo cuaderno con la mirada perdida en el césped detrás de la finca. O quizás fue la tarde anterior cuando leía archivos en el jardín y una ardilla pasó corriendo haciéndome reír suavemente. Fuera cual fuera el momento, no era triste. Pero el objetivo de la cámara eligió contar una historia diferente. La foto se publicó en un portal de cotilleos justo en medio de su sección Foco postboda. El pie de foto decía: la otrora poderosa magnate del diseño ahora confundida extraños sucesos tras las cámaras en la boda Serrano Grant. No sentí dolor, pero vi claramente lo que estaban haciendo: construir una nueva narrativa para preparar mi eliminación de mi propia historia. Algunos jóvenes blogueros en redes sociales comenzaron a analizar mi lenguaje corporal de la boda. Uno dijo que estaba descentrada de las cámaras. Otro afirmó que parecía desorientada, hablaba poco y mostraba una expresión mínima, signos tempranos de deterioro cognitivo. Un clip de 6 segundos de mí mirando directamente a Sofía sin parpadear se musicalizó con un fondo inquietante y se hizo viral en TikTok con el texto: cuando tu madre empieza a pensar que es un personaje secundario. Lo revisé todo durante el desayuno con Elena. Ella preparó su habitual té de manzana y canela, pero su mano temblaba ligeramente al sostener la taza. ¿Deberíamos emitir una respuesta?, preguntó. No respondí. Mi silencio les preocupará más que cualquier comunicado. Me estudió durante unos segundos más. Luego asintió. Así es como habíamos trabajado juntas durante 30 años, con pocas palabras, pero con un profundo entendimiento. Al día siguiente, Elena recibió un correo electrónico de Actualidad Económica, una respetada y veterana revista de negocios. Querían realizar una entrevista exclusiva conmigo sobre mi papel en la industria del diseño, así como sobre la historia personal detrás de la reciente y muy publicitada boda. Elena lo leyó 2 veces y luego dijo en voz baja: «Podemos declinar. Lo entenderán». Negué con la cabeza. «No,
Pero no voy a contarles todo. Solo necesito 2 frases. La entrevista tuvo lugar en un pequeño estudio en el centro. No había fondo de LED ni luces blancas duras. Solo una silla de mimbre, una cámara antigua sobre un trípode de madera y un periodista de pelo cano con un jersey color vino que se dirigió a mí respetuosamente como «Señora Serrano», sin pretensiones. Llevaba una blusa de lino color crema, sin maquillaje, solo un toque de bálsamo labial. Quería parecer exactamente yo misma, ni un icono ni una víctima, solo una mujer contando su historia. El periodista hizo sus preguntas con delicadeza, sin interrumpir ni dirigir mis respuestas. Después de casi 20 minutos hablando de la industria del diseño de interiores, la evolución de los gustos del mercado y el papel de la mujer en el liderazgo corporativo, preguntó: si pudiera decir solo una cosa para concluir nuestra conversación, una cosa sobre el legado, ¿cuál sería? Miré directamente a la cámara, sin preparación, sin dudar. Simplemente dije: el legado no es una marca, es un recuerdo. Y los recuerdos no pertenecen a los ladrones. 2 días después, esa cita estaba en la portada de una edición especial de Actualidad Económica. Mi nombre estaba impreso debajo, no como exdirectora general o madre de la novia, como solían escribir, sino simplemente Rosario Serrano, la guardiana de la memoria. Esa mañana Víctor me envió un mensaje de texto. Los 2 principales inversores de Sofía acaban de cancelar su reunión. ¿Motivo?, pregunté. No es público, pero sus asistentes acaban de compartir tu entrevista en LinkedIn. Un vídeo de TikTok hecho por un grupo de estudiantes de último año de diseño de la Escuela de Arte de Salamanca también se hizo inesperadamente viral. Habían creado un montaje de mi trayectoria desde 1980 hasta el presente, mis primeros modelos de muebles, el Premio Nacional de Diseño, mis diseños de hospitales para comunidades de inmigrantes. Y de fondo mi voz resonaba: el legado no es una marca, es un recuerdo. Sofía no llamó, pero sabía que lo había visto. Y sabía que entendía lo que estaba pasando. La historia ya no era suya para contarla. Esa noche paseé por el jardín. La luna colgaba baja iluminando cada hoja. Marta acababa de podar las bugambillas. Caminé lentamente más allá del emparrado que había plantado el día que Sofía ganó su primera beca. Recordaba haber colgado una pequeña placa de madera en él, tallada con las palabras: «Quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va». No sé quién la quitó, pero creo que es hora de volver a colgarla. Siempre he tenido la costumbre de revisar los antiguos libros de contabilidad cada trimestre, incluso después de dejar de estar directamente involucrada en las operaciones. Es mi forma de mantener la sensación de que sigo en la casa que construí, incluso cuando me han empujado por la puerta de servicio. Esa mañana Elena me trajo un estado de cuentas consolidado de las cuentas auxiliares, los pequeños pero necesarios gastos utilizados para apoyo comunitario y algunos antiguos proyectos de becas. Cada columna, cada número, cada código de transferencia era familiar, hasta la última línea. Transferencia recurrente, 400 € mes. Beneficiario: Julia Montero. Fecha de inicio: septiembre. Hace 5 años. Sin aprobación de la Junta. Sin contrato adjunto. Elena frunció el ceño. Esto no está en el presupuesto operativo y no especifica un propósito. No recuerdo que lo hayas aprobado nunca. Miré el nombre del beneficiario: Julia Montero. Me sonaba familiar. Pero no fue hasta que lo leí por segunda vez que una extraña sensación me invadió.
Ese nombre pertenecía a Kali, un lugar del pasado de Sofía. Un nombre que había oído por casualidad durante una discusión hace 10 años. Le pedí a Elena que buscara el registro original. Le llevó 30 minutos rastrearlo a través del sistema de contabilidad offline, un sistema del que Sofía había querido deshacerse por ser demasiado manual, demasiado anticuado. Cuando Elena regresó, colocó un papel delgado como de fax frente a mí. Tenía una breve nota manuscrita. Apoyo para gastos de manutención escolar. Motivo no revelado. Mantener hasta que la beneficiaria sea autosuficiente. Miré a Elena. Vamos a conocer a la beneficiaria. Sin previo aviso. Sin advertencia. Esa tarde condujimos casi 2 horas hasta un pequeño pueblo en las afueras del norte. El cielo estaba nublado y una fresca brisa otoñal comenzaba a teñir las hojas de los arces al borde de la carretera. La guardería estaba cerca de un pequeño parque con un sencillo letrero de madera y una valla de estacas blancas que se estaba desconchando en algunos lugares. No se parecía en nada a las instalaciones que normalmente financiaba la Fundación Serrano. Sin placas, sin logotipos, sin aroma a prestigio. Aparcamos el coche. Elena se quedó atrás. Entré en la oficina administrativa y pregunté por Julia Montero. Salió después de unos minutos. Rondaba los 40 con el pelo recogido en una coleta baja, vestida con una chaqueta de punto beige, sin maquillaje. Pero sus ojos eran brillantes del tipo que ves en una mujer que ha aprendido a vivir sin la aprobación de nadie. Me presenté brevemente. Me estudió por un momento y luego dijo: «Sé quién es usted». Siempre supuse que este día llegaría. No hice preguntas. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. Sofía la dejó con una carta de 7 líneas. Comenzó Julia, su voz tan tranquila como si estuviera contando un cuento para dormir. Dijo que la niña arruinaría su carrera, que la ataría a una definición anticuada de madre. Me pidió que la cuidara y luego desapareció. Mi hermano Daniel murió en un accidente de coche pocos meses después de que naciera Clara. No podía permitir que acabara en el sistema, así que la crié como si fuera mía. Y alguien, supongo que usted, empezó a enviar ayuda, pero nunca llamó, nunca escribió. Nunca pidió nada. No dije nada. Solo apoyé la mano sobre la mesa. Julia me miró, sus ojos se suavizaron. Ella no sabe nada. Iba a esperar a que tuviera edad suficiente. Un poco más tarde, Julia me invitó al patio de recreo de atrás. Los niños dibujaban con tizas de colores en el cemento. Clara, de 7 años, estaba sentada sola en un rincón encorvada sobre un dibujo. Tenía el pelo castaño claro y ondulado, la piel morena y unos ojos que me hicieron detenerme en seco. No porque se parecieran a los de Sofía, sino porque tenían la misma mirada que yo tenía a los 21 años, justo después de que mi marido me dejara sin una explicación. Clara levantó la vista cuando me vio. No corrió hacia mí, ni retrocedió. Simplemente me observó, tranquila, cautelosa, pero no esquiva. Me senté a su lado. No me presenté. Solo pregunté: «¿Qué estás dibujando?». Clara me enseñó su dibujo, una mujer con una blusa blanca de pie en un jardín, sosteniendo un cuaderno con el rostro serio. Debajo, escrito con tiza morada, estaban las palabras: «No habla mucho, pero escucha». Me quedé mirando el dibujo durante mucho tiempo. Y por primera vez en años, sentí que se me formaba un nudo en la garganta. De vuelta al coche no dije nada. No fue hasta que abrí la puerta que me detuve y me volví hacia Elena. Ella es la versión de mí que esperaba que Sofía llegara a ser. Elena me dio un suave apretón en el hombro. «Esa noche llamé a Víctor». Contestó al segundo tono. «Quiero crear un fondo fiduciario.
a nombre de Clara, sin mención de Serrano, sin apellido, sin conexión con nadie. Solo se abrirá cuando cumpla 18 años y haga la pregunta: ¿quién soy? Víctor guardó silencio por un momento y luego dijo entendido. Terminé el día abriendo el primer cuaderno que guardé de 1986, cuando acababa de empezar la empresa. En la primera página había escrito: si no puedo dejar mi legado a quien lleva mi nombre, se lo dejaré a quien custodia mi corazón. No sé cómo crecerá Clara, pero sé esto no necesita mi nombre para ser digna. Había pensado que después de la entrevista y las reacciones de los inversores, Sofía se detendría. O al menos daría un paso atrás y esperaría a que pasara la tormenta. Pero había olvidado una cosa crucial cuando alguien cree que el poder es lo único que puede imponer lealtad. Hará cualquier cosa para no perderlo. Una semana después de conocer a Clara y establecer su fondo fiduciario, Elena entró en la biblioteca principal con una mirada tan pesada como un temporal de diciembre. «Han empezado», dijo colocando su iPad sobre la mesa frente a mí. El titular era crudo y claro en la pantalla: la fundadora de Serrano según informes perdiendo capacidad legal. Un informante revela una transferencia de poder poco convencional. Debajo había un artículo vago sin fuentes específicas, pero lleno de insinuaciones. Un informe médico reciente sugiere signos de deterioro cognitivo leve, lo que podría afectar la capacidad de la señora Rosario S. para tomar decisiones financieras. Miré la imagen adjunta a un escaneo borroso de un documento, con un texto divagante y una firma que se parecía vagamente a la de Gregorio bajo el tenue encabezado «Evaluación preliminar para seguimiento». «No solo quieren borrarte de la historia», dijo Elena. «Quieren asegurarse de que no puedas contarla». No dije nada. Cerré el iPad y lo dejé junto a mi taza de té. Lo que estaba viendo no eran solo noticias falsas. Era una forma de delito blando retorcer la verdad hasta convertirla en duda y luego dejar que la duda se extendiera como una mancha de tinta sobre el papel. 3 días después, un popular podcast de finanzas, nunca recuerdo el nombre, solo que el presentador siempre lleva un jersey de cuello alto y dice tener fuentes confirmadas sin citarlas, nunca invitó a Gregorio como invitado. No lo escuché en directo. Elena me lo contó. El presentador le preguntó directamente: ¿es cierto que la fundadora de Serrano fue expulsada de la empresa en un sofisticado golpe legal? ¿Y qué dijo Gregorio? Se rió un poco y dijo: no creo que golpe sea la palabra correcta. Creo que fue una transición necesaria. Una transición necesaria. Repetí la frase en mi cabeza como si fuera una píldora amarga que tuviera que sostener en la lengua antes de tragar. Estaban reescribiendo la historia de una manera que hacía que la gente ni siquiera se diera cuenta de que estaba siendo reescrita. Permanecí en silencio. No porque fuera débil, sino porque sabía que en algunas batallas, si reaccionas demasiado pronto, confirmas sin querer la misma narrativa que intentan construir. Entonces, una noche, Elena entró en mi estudio con una mirada diferente. No se sentó como solía hacer. Simplemente se quedó de pie y me entregó su teléfono. En la pantalla había un enlace a un foro de Reddit para entusiastas del derecho corporativo con un titular destacado: una declaración confusa. Una supuesta grabación desde dentro de la familia Serrano. Abrí la publicación. Un usuario anónimo, había subido la grabación que hice la noche que oí la conversación de Sofía y Gregorio, junto con una nota que detallaba la fecha, la hora y el contexto. Sin cortes, sin ediciones, sin títulos sensacionalistas.
Solo la verdad cruda y sin adornos. Justo debajo de la publicación había un comentario de un usuario llamado Marta desde dentro. No necesité preguntar. Sabía quién era. El comentario de Marta no era largo, pero era exhaustivo. He trabajado para la señora Rosario Serrano durante más de 30 años. He sido testigo del nacimiento, el crecimiento y recientemente la manipulación silenciosa que ha ocurrido en torno a su nombre. Esta grabación es auténtica. Adjunto una cronología como y a continuación, para cualquiera que quiera saber la verdad, que la lea con atención y luego decida por sí mismo qué es un legado real y qué es una obra de teatro construida sobre una marca. Debajo de su comentario había un enlace a un Google Doc con todo detallado. La fecha en que Sofía pidió la firma de autorización temporal. La fecha en que se accedió al sistema de la cámara acorazada. La fecha en que se contrató a la firma de relaciones públicas. Y la fecha en que revoqué el control financiero. Marta lo había documentado todo hasta el último correo electrónico y mensaje de texto. 3 días después, el juzgado de distrito donde estaba registrada, Serrano Inc., envió una solicitud para verificar la validez de la evaluación neurológica, adjunta al archivo de medios. Se abrió una investigación preliminar. Todavía no era un caso penal, pero fue suficiente para detener todas las actividades relacionadas con los trámites legales de Sofía. El bufete de abogados que la representaba emitió un breve comunicado. Damos por terminada nuestra representación legal de la señora Sofía Serrano Grant, debido al descubrimiento de una ruptura de la ética profesional por parte de nuestra clienta. Esa noche me senté junto a la ventana viendo cómo los aspersores automáticos regaban el jardín. Marta me trajo una taza de chocolate caliente en lugar de té. Sin preguntas, sin explicaciones. Quizás sabía que necesitaba algo dulce en un día tan amargo. Dije en voz baja: ¿crees que, tal vez, no necesitamos ganar? Tal vez, solo necesitamos preservar la verdad. Marta no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo: a veces la verdad no necesita un guardián. Solo necesita a alguien que no la niegue. Asentí. No dijimos más. La ventana seguía abierta. El aire de la noche era fresco pero no frío. Y en ese momento me di cuenta, ya no necesitaba hablar alto, porque la verdad había empezado a hablar por sí misma. Esa tarde el cielo no estaba lluvioso ni tampoco soleado. El aire estaba quieto, como si el mundo entero se hubiera detenido para ver qué pasaría a continuación. Estaba podando la lavanda junto a la valla trasera de la finca. Con unas tijeras de podar en una mano, sujetaba los tallos desvaídos y de floración tardía con la otra. Marta estaba colgando manteles en el tendedero y Elena acababa de preparar una jarra de té de menta fresco. Todo era pacífico de una manera extraña, esa clase de paz que solo llega después de haber sobrevivido a una tormenta. El coche que se detuvo en la puerta no tocó el claxon. Solo supe que alguien había llegado cuando el perro del viejo vecino ladró 2 veces y luego se cayó. Elena fue quien fue a abrir la puerta. Se quedó allí un largo momento. Luego se volvió hacia mí. Es ella. No tuve que preguntar quién. Lo sabía. Sofía estaba allí sola, sin marido, sin guardaespaldas, sin bolso de diseñador. Solo un simple jersey y unos vaqueros. El pelo recogido apresuradamente. Los ojos hinchados. Los labios sin pintar. Dejé la lavanda, me limpié las manos en el delantal y salí. No nos abrazamos. Simplemente abrí la puerta trasera y la invité a pasar a la cocina como a cualquier otra persona. Sofía miró a su alrededor como si fuera la primera vez que veía de verdad
La vieja cocina, el lugar donde se horneaban galletas, donde los dibujos de una niña estaban pegados a la nevera, donde la radio ponía jazz todos los domingos por la mañana. Nos sentamos una frente a la otra, sin té, sin café, solo un silencio crudo, real y desnudo. Sofía fue la primera en hablar. Sabía que no llamarías. Asentí. Tragó saliva y luego continuó. Siempre sentí que querías más a Marta que a mí. No reaccioné de inmediato. No me reí. No discutí. Solo escuché. Marta te entiende, prosiguió. Marta sabe lo que quieres antes incluso de que abras la boca. Pero yo siempre tenía que intentarlo. Tenía que adivinar. Tenía que competir con la imagen que todos los demás tenían de ti. Entonces me miró directamente y por primera vez en años no vi ambición en los ojos de mi hija. Vi miedo. Pensé que si podía controlarlo todo, conseguiría que me quisieras. Dejé escapar un suave suspiro, como si esa confesión hubiera despejado una niebla entre nosotras que ningún viento podría haber visto conmovido. Dije, el amor no se conquista con un plan, se conserva con amabilidad. Ella sintió lentamente. Una lágrima asomó en el rabillo de un ojo. No las lágrimas dramáticas de la boda. Una lágrima real, de esas que solo caen cuando dejas ir un trozo de tu ego. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Dejé que el silencio pasara sobre nosotras como una brisa. No me apresuré a llenarlo de palabras, no intenté arreglarlo con lógica. Después de un rato, Sofía preguntó, «Entonces, ¿este es el final?» La miré como una madre. Mira a una hija que es demasiado mayor para ser abrazada, pero todavía demasiado joven para entender todo el peso de sus acciones. No dije, «Este no es el final». Me levanté y caminé hacia la ventana donde me paraba cada mañana para mirar mi jardín. Me volví hacia ella. «Este es solo el último capítulo que no te toca escribir a ti». Vi su labio temblar, pero no lloró. No suplicó. No protestó. Se levantó, miró a su alrededor una última vez y se dirigió a la puerta de madera que solía abrir con las manos sucias de niña cuando entraba corriendo después de jugar al fútbol con sus amigos, cuando pedía más galletas, cuando se escondía en mis brazos, solo porque no me gusta mi profesor de matemáticas. Tocó el pomo de la puerta. Luego se volvió y dijo muy bajito, «Siento haber intentado convertirte en un icono, cuando lo único que siempre quisiste fue ser una persona real». Asentí. Nunca fui un icono. Solo era la guardiana de la memoria. Y la protegí para que no fuera reescrita. Sofía abrió la puerta y salió. No miró hacia atrás. No se llevó nada consigo. No dejó nada atrás, excepto un ligero vacío en la cocina, como cuando finalmente has limpiado una caja llena de polvo y cosas viejas y por fin puedes cerrar la tapa. Esa noche escribí una línea en mi viejo diario de cuero. Mi hija solía pensar que yo era una puerta que atravesar. Hoy ha entendido que soy un espejo que le devuelve el reflejo de su verdadero ser. Cerré el diario y lo dejé allí. No necesitaba cerrar más capítulos, porque el último capítulo, si no está escrito con la verdad, no debería escribirse en absoluto. Me desperté más temprano de lo habitual esa mañana. No por ansiedad, no por expectación, sino simplemente porque sabía que hoy sería el último día que firmaría algo bajo el título Rosario Serrano, directora.
Preparé un café solo usando la vieja taza de cerámica desconchada que Sofía había hecho en una clase de manualidades de segundo de primaria. Había estado en el armario de la cocina durante casi 3 décadas, gradualmente empujada hacia el fondo, como un recuerdo ingenuo que ya no combinaba con la gama de colores de la cocina. Pero esa mañana quería sostener algo real en mis manos. Abrí mi portátil. Los documentos de renuncia habían sido preparados por Víctor la semana pasada. Sin lenguaje florido. Sin recuento de logros. Solo un anuncio claro y conciso. Yo, Rosario Serrano, renuncio oficialmente a mi cargo ejecutivo y directivo en Serrano Interiores. Con efecto, a partir del 1 de septiembre, toda la autoridad será transferida al patronato independiente de la Fundación Serrano. Firmé mi nombre. No sentí nada más que un silencioso asentimiento en mi corazón. Ya es hora. Fuimos a la oficina de la empresa por última vez esa tarde. El pasillo de la planta baja todavía estaba bordeado de fotos conmemorativas. La inauguración de la primera sucursal, el premio de diseño sostenible. Una foto mía con los empleados en nuestro primer taller en Asturias. Elena caminaba a mi lado. No dijo nada. Marta también vino sosteniendo una carpeta con viejos archivos de papel. Dijo: «Encontré esto en el último trastero, el 12B. Estaba entre los 2 primeros diseños de papel pintado que hiciste». Abrí la carpeta. Era una fotografía. Yo y Sofía cuando tenía unos 6 años. La abrazaba por detrás mientras ambos estábamos sentados en una mesa de dibujo. Sobre la mesa había una caja de ceras rotas y el primer boceto de la línea Fantasía Floral, el papel pintado infantil que había salvado a la empresa de la bancarrota en 1995. Miré de cerca. En el reverso de la foto, con mi propia letra que a lápiz, decía: «Los días antes de la estrategia, cuando solo había amor». Doblé la foto, la coloqué con cuidado en una caja de archivos y la etiqueté «Lo no dicho». La placa con el nombre final en la puerta del despacho de la directora fue reemplazada a última hora de la tarde. Rosario Serrano, fundadora. Tiempo pasado. Nadie quitó la placa vieja delante de mí. Elena habló en voz baja con el encargado de mantenimiento. «¿Quiere verlas a las 2, una al lado de la otra, por última vez?» Miré. 2 placas, una presente, una pasada. Ambas llevaban mi nombre, pero solo una todavía tenía peso. La otra era un recuerdo. La mañana antes de la ceremonia de colocación de la primera piedra, estaba sentada en mi silla de mimbre, en el porche, como cualquier otra mañana. Soplaba una ligera brisa. El aroma matata del pequeño jardín se colaba en el aire. Marta me entregó un sobre delgado. Sin sellos, sin matasellos. Solo la encantadora caligrafía de una niña para la Siamola Rosa. Lo abrí. Dentro había una acuarela. Era yo con mi pelo gris en un moño pulcro sosteniendo un pequeño martillo de pie frente a un edificio. Sobre la entrada estaban las palabras «Casa de la Esperanza Serrano». Debajo Clara había escrito con un bolígrafo morado: «Ella no tiene que gritar. Solo construye aquello en lo que cree». Dejé la pintura sobre la mesa de madera. Sentí mi corazón como si hubiera sido remendado una puntada cuidadosa y hecha a mano cada vez. Elena salió y me preguntó: ¿qué deberíamos grabar en la piedra angular de la fundación? No tuve que pensar mucho. Miré la pintura luego directamente a sus ojos. Di la verdad, aunque te cueste todo. Esa noche escribí las últimas líneas en mi diario, el viejo libro de cuero que había llevado en los primeros días de mi carrera cuando todavía dibujaba en la mesa del comedor. Dormía bajo la luz de un flexo y pensaba que envejecería junto a un imperio, que construí uno que mi hija protegería.
No necesito el perdón de nadie. Solo necesito que mi memoria me pertenezca. Cerré el libro. Apagué la luz. Y dormí un sueño tranquilo sabiendo que por primera vez en mi vida todo estaba en su sitio. Si todavía estás aquí sentado leyendo las últimas palabras de esta historia, entonces sospecho que no eres solo un curioso. Has encontrado un pedazo de ti mismo en alguna parte de estas páginas. No escribí esta historia para presumir ni para demostrar quién tenía razón y quién no. La conté porque hay ciertas cosas que si no las decimos, otros las reescribirán por nosotros. Y hay ciertos dolores que si los mantenemos ocultos echarán raíces y florecerán en un silencio asfixiante que nos consume desde dentro. No fui una madre perfecta. Una vez sacrifiqué tanto que olvidé que yo también era una persona. Solía creer que si simplemente hacía lo suficiente, trabajaba lo suficiente, perdonaba lo suficiente, mis hijos lo entenderían, me querrían, protegerían lo que construí. Pero no todos los hijos crecen del amor. Algunos crecen de la expectativa, de la ambición y a veces de su propio miedo. ¿Y sabéis qué? Me llevó casi toda la vida entender esto. Una madre no necesita mantener su posición. Solo necesita mantener su respeto por sí misma. Si eres una mujer que lee... Estoy ya no joven con plata en el pelo y líneas en las manos. Quiero que sepas. No tienes que ser recordada como un icono. Solo necesitas que te permitan vivir como una persona real. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a retirarte. Tienes derecho a elegir el silencio. No porque seas débil, sino porque sabes que la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser debidamente preservada. Elegí no contraatacar con lágrimas. Elegí reclamar mi memoria y poner mi legado en las manos correctas. Elegí a una niña que no lleva mi nombre, pero que alberga la parte de mí que una vez creí que mi propia hija tendría. No espero que todo el mundo lo entienda. Solo espero que si algún día a ti también te borran de tu propia historia, no te quedes en silencio para siempre. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez has sentido como yo, una vez que eras la superflua, en la misma casa que construiste, déjame una línea, una palabra, un trozo de tu propia memoria. La leeré, escucharé. Porque quizás nosotras las mujeres que hemos pasado la mitad de nuestras vidas, necesitamos un lugar para contar nuestras historias más de lo que necesitamos que alguien nos arregle. ¿Has sido alguna vez tu propia Rosario? Contádmelo en los comentarios. Sigo aquí.